A ver, imaginemos una alarma ensordecedora, de esas que están diseñadas específicamente para salvar vidas. Las que no puedes silenciar así nada más. Exacto. Una alarma sonando a todo volumen dentro de una cabina de cristal y metal que acelera por una pista a más de 250 kilómetros por hora. Es un sonido que, desde la ingeniería, está acústicamente diseñado para ser imposible de ignorar. Te perfora los oídos. Y ahora, imaginemos a dos pilotos profesionales con miles de horas de vuelo, ignorándola por completo mientras conducen un avión directo hacia el desastre. Es algo que cuesta muchísimo procesar, la verdad. Totalmente. Y por eso, bienvenidos a una nueva edición de Flight Level Change Mode. Porque, a ver, la visualización espacial detallada es fundamental, ya que las tragedias aeronáuticas nunca son un solo error aislado, ¿no? Claro, son como una cadena. Exacto. Son una colisión de vectores en el tiempo y el espacio. Bueno, vamos a construir esa escena entonces con el máximo nivel de detalle visual. Es el 31 de agosto de 1999. El reloj marca las 20:20 horas. Estamos en Buenos Aires, Argentina. Específicamente en el Aeroparque Jorge Newbery. Sí, ahí mismo. Hay un avión específico preparándose en la plataforma. El vuelo 3142 de la aerolínea LAPA. Exactamente, con destino a la ciudad de Córdoba, que en los itinerarios impresos, digamos, es un salto corto de rutina. Un vuelo más. Pero la premisa de nuestra exploración de hoy plantea un interrogante que, francamente, desafía toda la lógica de la supervivencia humana. A ver, ¿en qué sentido? En que la pregunta que los investigadores se hicieron es ¿cómo un cerebro entrenado bloquea la información más crítica en el momento de mayor peligro? O sea, nuestra misión hoy no es simplemente relatar la cronología de una catástrofe. Hay algo más profundo. Exacto. El objetivo de este análisis profundo es desentrañar cómo una cadena de pequeñas negligencias, omisiones administrativas y una cultura corporativa profundamente tóxica se entrelazaron para construir una trampa. Una trampa mortal. Sí, una de la que nadie, ni siquiera quienes estaban al mando, pudo escapar. Y para entender esa trampa, primero hay que mirar la máquina, ¿no? Porque no podemos hablar de las alarmas ni de los pilotos sin comprender el contexto estructural. Claro, el hardware, digamos. Exacto. Hablemos del protagonista de metal. Un Boeing 737-200. Su matrícula era Lima Víctor, Whisky Romeo Zulu. Este Boeing salió de la fábrica y fue entregado a Britannia Airways allá por 1970, cuando la aviación era muy diferente. Completamente distinta. Y 2 décadas después, en 1990, pasó a la aerolínea francesa TAT y finalmente fue adquirido por LAPA en 1996. Ya con mucho desgaste encima. Exacto, porque para la noche de este vuelo, los registros indican que la aeronave acumulaba más de 64,000 horas de vuelo y 38,680 ciclos. Desde 1993, la empresa había experimentado un crecimiento explosivo. Un crecimiento desmedido, diría yo. Sí, pasaron de ser una pequeña aerolínea regional a operar una flota de 11 aviones, mezclando plataformas operativas, lo cual es carísimo de mantener. Y es vital entender que en 1999, la supervisión de la aviación civil en Argentina presentaba ciertas, digamos, vulnerabilidades estructurales. Por decirlo de una manera suave, sí. Claro, porque el control del espacio aéreo y las auditorías de las aerolíneas comerciales estaban fuertemente vinculados a la Fuerza Aérea, bajo el comando de regiones aéreas. Y esto creaba un entorno donde, según revelan las fuentes de la investigación de este accidente, las auditorías corporativas a menudo carecían de la independencia y el rigor civil estricto que requiere la aviación comercial moderna. Y ese contexto regulatorio es la pieza que explica cómo un ecosistema defectuoso puede prosperar sin ser detectado, o bueno, sin ser sancionado a tiempo. Porque miraban para otro lado. Básicamente, la burocracia de supervisión, cuando no es completamente independiente o carece de recursos, a menudo se conforma con revisar que los papeles estén firmados sin verificar la realidad operativa allá afuera, en las plataformas de los aeropuertos. Y esa realidad operativa relajada, esa cultura de, bueno, el show debe continuar, se filtró inevitablemente en la cabina de mando del vuelo 3142.
Y aquí llegamos al factor humano. La tripulación. Exacto. Al mando estaba el capitán Gustavo Weigel, de 45 años, con 6.500 horas de vuelo. De esas, 1.700 eran en el modelo 737. Un piloto experimentado, en teoría. En papel sí. Y como copiloto estaba Luis Echeverry, de 31 años. Y aquí hay que hacer una pausa obligatoria, porque leyendo los documentos de la investigación yo me quedé helada. Apareció una anomalía matemática imposible de ignorar en ese modelo específico de Boeing. Lo cual rompe las leyes de la física y el tiempo. A ver un segundo. O sea, matemáticamente es imposible tener más horas en un solo modelo de avión que en toda tu vida como piloto. ¿Cómo un auditor del gobierno ve que un piloto tiene esos números y no clausura la operación de recursos humanos en ese instante? ¿Cómo funciona esa ceguera institucional? Bueno, funciona exactamente a través de la falla en la cadena de supervisión que mencionábamos hace un momento. Es que es increíble. Sí, pero esa inconsistencia flagrante demuestra que los registros en la empresa no eran documentos vivos de seguimiento profesional, sino simples formularios llenados a mano para cumplir un trámite burocrático. Solo para que alguien le ponga un sello. Tal cual. Nadie sumaba los números, nadie verificaba la coherencia de los datos. Refleja un caos administrativo brutal donde la documentación se vuelve un escudo de papel, completamente desprovisto de rigor técnico. Pero más allá de los números imposibles en los papeles, lo que la investigación dejó plasmado sobre el perfil operativo de estos pilotos es alarmante. Muy preocupante, ¿sí? Ambos compartían un historial documentado de indisciplina. Los reportes de sus entrenadores e instructores previos señalaban una falta de rigor crónico en los procedimientos, distracciones constantes en los simuladores y una tendencia súper preocupante a desviarse de la norma establecida. Y esa actitud negligente no era solo en el simulador, quedó grabada en audio durante los minutos previos al accidente fatal. Claro, en la caja negra. Porque en la aviación comercial existe un mandato absoluto llamado la regla de la cabina estéril, ¿verdad? Exactamente. La cabina estéril, que es dictaminada por las autoridades internacionales, prohíbe terminantemente a la tripulación llevar a cabo cualquier actividad, lectura o conversación que no esté directa y estrictamente relacionada con la operación segura de la aeronave. O sea, nada de hablar del clima o del partido de fútbol. Nada. Esto aplica durante el rodaje, el despegue, el aterrizaje y cualquier fase de vuelo por debajo de los 10.000 pies. El propósito fundamental de esta regla es reservar el 100% de la capacidad cognitiva y el enfoque de la tripulación para monitorear el entorno y el comportamiento de la máquina. Bueno, en el vuelo 3142, esa regla simplemente no existió. Brilló por su ausencia. Sí, la grabación de voz de la cabina reveló un ambiente que la verdad se asemejaba más al de una charla informal en un café que a un entorno de alto riesgo a cargo de decenas de vidas. Desde el vuelo. Hablaban de sus problemas personales, discutían cuestiones de la empresa de forma súper coloquial, se reían. El nivel de displicencia llegó a tal punto que mientras el avión avanzaba por las calles de rodaje preparándose para el despegue, un auxiliar de vuelo ingresó a la cabina. Y recordemos que es una fase crítica. Exacto. Y no entró para reportar humo o un pasajero enfermo. Entró a conversar sobre temas banales, temas personales. Y en lugar de pedirle que se retirara por estar en una fase crítica de rodaje, los pilotos lo integraron a la charla. Y esto, lo que las grabaciones evidencian, es un caso de estudio perfecto sobre un fenómeno sociológico muy estudiado en aviación, conocido como la normalización de la desviación. Bien, anda bien. ¿Pasó la crisis? Pasó la crisis. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Si vos estás dispuesta... ¿Es que mandó que me preguntaras eso? No, pues él ni sabe quién sos. Bueno, yo estoy haciendo de todos modos, yo lo hago con discreción. Tuvimos la oportunidad, pero la verdad ninguna de las dos se quiso meter Se en anima. fila. Bueno, Muy simple. y bueno, esa es la historia. Entonces, como historia, no hay que poner rótulos, ¿viste? Amantes, joyas, fieles, pará, flaca, dejate joder. Estamos hablando de dos personas que la pueden pasar bien y nada más. Que se nutren uno a otro con sus propios néctares. Bueno, pero el día que yo me ponga al día, no, bien, se acabó la Pero lógico. Eso es lógico. Vos tenés todos los derechos del mundo. Si se plantea una relación donde cada uno tiene otras circunstancias, nadie tiene derecho a patalear. Por eso. O sea, si yo soy casado y estoy Pero saliendo que con una... aproveche ahora Bueno,
que de acá a un mes me pongo de novia. Bueno, ahora, aparte... Formar con la mona. No, era para... Sí, no, pará, vení. ¿Qué? Aparte, ¿hay uno soltero que te interesa? Sí, ¿Ese que está realmente prendida? sí. Pero no me dijiste cuál es ese. No lo conozco, no es de acá, nada que ver. Ah, no, pues si era de acá. Yo laburo de esto, así que me hace el tanto. Mira, amores. Yo le hago todo eso. Claro. No, este no es de acá, no lo conozco. Yo ¿El le de conozco acá? en la boca. ¿El de acá? No, entonces yo le voy a poner los puntos sobre las sillas. Digo, mira, flaco, ¿a vos te gusta? Porque a ella también le gusta. De posta, Dale, por viejo. una semana. Pásenla bien un momento, total, si la vida es Aunque sea eso. uno, aunque sea Claro. uno. Después me pagás a mí. Antes de ponerme Claro. aunque sea uno. Y después me pagás a mí. Veremos. Hacer de tripas corazones y bueno, con este viejo también. Che, a partir del viernes se viene a quedar Carlita una semana en mi casa. Epa. Ahí podrían hacer una cena. Dale. Vamos, Lo avisamos, estamos invitados, ya está. Señor pasajero, buenas noches. Les habla el comandante dándoles nuevamente la bienvenida a bordo de nuestro vuelo 3142 con destino a la ciudad de Córdoba. Estamos en este momento en turno 4 para el despegue, lo cual me va a demorar unos 10 minutos más o menos. El tiempo de vuelo el día de hoy va a ser 1 hora 10, volando a una altura de 10.000 metros, una velocidad aproximada de 850 kilómetros por hora. Esta noche van a tener el gusto de ser cuidados y atendidos por la tripulación de cabina, la señora Verónica Santos, comisaria a bordo, y las señoritas María Antolín y Cristina de las Mercedes Álzaga Iglesias como auxiliares a bordo. Aquí en la cabina de vuelo me acompaña el segundo comandante, el señor Blackman Echeverry, y quien les habla, Gustavo Wagner. Cualquier otra información importante los voy a tener al tanto durante el vuelo. Muchas gracias. Ahí está, porque la otra me viene con 14 apellidos, mirá. María Elía Antolín Solás. Entonces esa le parece Esa la cordobesa. claro, esa le parece María Antolín. Y a la otra que venía floja. No, que viene normal, marcador. Libre de las Mercedes Álzaga Iglesias. Por 2546-46, informe cruzando Señora, por favor. No, señora, para que se caguen en la paz. Que me la quería dejar con pocos nombres a la otra. Sí, te venía a Y decir. la recepción de baile es 40 hasta la playa. Claro, no, vos te dejé ahí bien de sierva. Y a la otra Álzaga, no sé cuál. 6288-90-13. ¿Invitas a cenar a todos? ¿Qué haces? La hora de Tenés un poquito de si vamos de Punta Ballester, yo me hago cargo de todo, ¿o no? Vos si vamos a Villa de Lina, por ejemplo, ¿qué haces? Pago todo, asado, Listo, la mierda. trolas, machos, Todo. todo. Qué orgullo. Cuando tengo un burro en el fondo. Vamos, 3142. Vamos. ¿Pago este? Sí. 6288. 52, informe liberando 3000. Le corté como Sí, la switch, Lo inicio. transponder, Activado. control live, Conecté. la chica. Senté. ¿Presentaste ya? No, vos. Tripulación de cabina, ocupar sus puestos para el despegue. Despegamos 1-2. Despegamos. Correcto, Adrián, que te piso. Bueno. ¿Quién sigue ahora? Falta Charlie. Bueno, Charlito. Ocupamos y despegamos. Ya no más. Tengo tercer, y dale. Es lo que es viejo, pero todo bien. Es de noche. A la vuelta, buenas noches. El 1, 5, 7. Igual. Rótate. Ya le voy a dar. Pitu. Operarios de tierra notaron irregularidades en la configuración física del avión mientras rodaba, pero debido a esa cultura organizacional fuertemente jerárquica donde nadie desafía a los capitanes ni cuestiona las operaciones, el silencio reinó. Nadie intervino. Y la irregularidad física que los operarios de tierra llegaron a ver desde afuera y que los pilotos omitieron adentro en su lista de chequeo mentalmente ausente, constituye el núcleo físico del desastre. El error fatal. Sí.
En medio de tantas distracciones, omitieron un paso que desafía las leyes inmutables de la aerodinámica. Omitieron configurar los alerones hipersustentadores. O sea, no extendieron ni los flaps ni los slats. Para entender el impacto absoluto de esta omisión, hay que desglosar cómo un objeto de metal de semejante tamaño logra separarse del suelo. A ver, el principio es de una física muy estricta. Las alas de un Boeing 737 están diseñadas con un perfil aerodinámico que las hace sumamente eficientes cuando la aeronave viaja a 800 km por hora a altitud de crucero. Ahí arriba en el cielo funcionan perfecto. Exacto. Pero durante el despegue, las condiciones son diametralmente opuestas. El avión está en su peso máximo, cargado de pasajeros y toneladas de combustible, y se mueve a una velocidad relativamente baja en la pista. Entonces, para compensar esa falta de velocidad, es imperativo alterar físicamente la forma y el tamaño del ala. Los slats se extienden desde el borde delantero y los flaps se extienden desde el borde trasero. Claro, las partes que ves moverse desde la ventanilla. Esas mismas. Esta reconfiguración mecánica aumenta drásticamente la superficie del ala y acentúa su curvatura, forzando a una mayor masa de aire a fluir hacia abajo, lo que genera la sustentación extraordinaria necesaria para elevar la máquina a baja velocidad. ¿Y si no haces eso? Sin esa expansión de superficie, el diseño original del ala simplemente no puede generar suficiente sustentación. La gravedad gana. A ver, pensemos en esto con una analogía más cotidiana, un poco más lejos de la ingeniería. Intentar despegar un avión comercial pesado sin desplegar los flaps es como intentar nadar vigorosamente hacia la superficie desde el fondo de una piscina, pero teniendo los brazos y las piernas firmemente atados al torso. Es una analogía brutal, pero muy precisa. Claro, porque hay potencia, o sea, hay energía impulsando hacia adelante, pero falta la superficie de resistencia, falta el área física para empujar el agua hacia abajo y generar el movimiento ascendente. El vuelo 3142 tenía motores funcionando a su máxima capacidad, pero con las alas lisas retraídas, el aire simplemente resbalaba. Exactamente. La aeronave se había convertido, en términos puramente funcionales, en un misil terrestre rodante. Físicamente carecía de la capacidad estructural para volar antes de siquiera iniciar la carrera de despegue. Sin embargo, la industria aeronáutica diseña sus sistemas sabiendo perfectamente que el ser humano es falible y puede distraerse, ¿no? Para eso existen capas de redundancia, sensores y sistemas de advertencia. Si la tripulación falla, la computadora interviene. Esa es la red de seguridad. Y así llegamos a las 20:53 horas. La torre de control emite la autorización final. El vuelo 3142 tiene luz verde para ingresar a la pista 13 y despegar. El momento crítico. El capitán empuja las palancas de potencia hacia adelante, inyectando combustible en las turbinas. El avión comienza a acelerar pesadamente por el concreto. Inmediatamente, la computadora central detecta una anomalía mortal. Porque lee la posición de las alas. Exacto. Las palancas de los motores están al máximo empuje, pero los sensores en los bordes de las alas confirman que los flaps están retraídos. La lógica de programación se activa de forma instantánea y dispara el sistema de alerta de despegue, conocido como la alarma TOWS. Y aquí es vital comprender la naturaleza invasiva de esta alarma, porque no se trata de una pequeña luz parpadeante en un panel, ni de un tono electrónico sutil. Para nada. Es un sonido agudo, intermitente, ensordecedor e inconfundible. Está diseñado acústicamente con el único propósito de sobresaltar al sistema nervioso central, penetrar el ruido abrumador de dos motores a reacción a plena potencia y demandar una acción inmediata. Y tampoco la puedes apagar, ¿verdad? No, más importante aún, no existe un botón de silencio para apagarla. Seguirá sonando mientras las palancas de potencia estén avanzadas y los flaps sigan sin configurarse. O sea, es una sirena que advierte el peligro inminente de muerte. Y sin embargo, la reacción registrada en la cabina de mando ante este ruido atronador fue inexistente. Cero. Como si no existiera. No hubo sobresaltos en las voces. No hubo ninguna exclamación de sorpresa. Ninguno de los dos pilotos articuló la pregunta evidente de ¿qué es esa alarma? El capitán simplemente continuó acelerando el avión por la pista. Y entonces, mientras la bocina inunda la cabina de ruido, la velocidad sigue aumentando. El avión alcanza la marca conocida como V1, la velocidad de decisión. El punto de no retorno. Físicamente, V1
Es el umbral de energía cinética donde el avión lleva tanta inercia y queda tan poca pista por delante que los frenos ya no son capaces de detener la masa de la aeronave antes de que se acabe el asfalto. Exacto. A partir de B1, el protocolo dicta que el despegue no puede abortarse bajo ninguna circunstancia rutinaria. El avión debe llevarse al aire para resolver cualquier emergencia en vuelo. Claro, el gran problema aquí es que el avión llega a la velocidad de despegue. El capitán jala los controles hacia atrás para levantar el morro, pero la aeronave se niega a elevarse. Las alas simplemente no generan sustentación y el asfalto se agota a una velocidad aterradora. Es el clímax trágico donde la interfaz humana colapsa ante la física inamovible. La máquina, o sea, la computadora, hizo todo lo que su programación exigía para salvarlos. Emitió la alarma, pero la advertencia fue bloqueada por la mente de sus operadores. Y el final de la pista 13 se convierte en el fin del trayecto controlado. El Boeing 737 pesando más de 40 toneladas y moviéndose a una velocidad destructiva, se sale de los límites del aeropuerto. Rompiendo todo a su paso. Atraviesa violentamente la pesada reja perimetral de acero. Cruza la avenida Costanera, que, como dijimos, es una de las arterias viales más transitadas de Buenos Aires, arrasando con 2 automóviles particulares que circulaban justo en ese momento. Un caos total. El fuselaje descontrolado impacta luego contra unas instalaciones de maquinaria pesada, destruye una planta reguladora de gas y termina deteniéndose abruptamente en un campo de golf adyacente. Y ahí es donde la situación pasa de un accidente a una catástrofe masiva. Sí, porque entonces entra en juego el elemento final. El avión estaba configurado para un trayecto comercial hacia Córdoba. Llevaba 8.500 kilogramos de combustible de aviación altamente inflamable en sus alas. La fricción y los daños estructurales provocan chispas y una enorme bola de fuego envuelve los restos metálicos en cuestión de segundos. Un infierno instantáneo. El resultado es devastador. 65 personas pierden la vida en el lugar. Entre ellos el capitán, el copiloto, decenas de pasajeros que solo querían llegar a casa y transeúntes inocentes que simplemente estaban conduciendo por la calle en el momento equivocado. El evento físico duró apenas unos segundos, desde que el avión dejó la pista hasta que se detuvo en el campo de golf. Pero cuando los investigadores comenzaron a recolectar testimonios y analizar la evidencia subyacente, descubrieron que las condiciones para este desastre se habían estado incubando durante años. Sí, la investigación posterior fue un esfuerzo masivo. La Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil de Argentina trabajó en colaboración con la NTSB, la Junta Investigadora de Estados Unidos, dado que el fabricante del avión era estadounidense. Claro, Boeing tenía que estar involucrado. Y el informe oficial dictaminó, en términos de ingeniería mecánica, que la tripulación no configuró la aeronave para el despegue e ignoró la alarma de advertencia. Pero, seamos sinceros, esa conclusión técnica es apenas la capa superficial. Es solo el qué, no el por qué. Exacto. La causa sistémica y organizativa que la investigación desenterró fue infinitamente más oscura y preocupante. Porque el trabajo profundo de los investigadores sacó a la luz la verdadera naturaleza operativa del APA. Y ahí se explicó el misterio central. ¿Por qué los pilotos ignoraron la alarma? ¿Y qué encontraron? Que no fue un simple bloqueo neuropsicológico espontáneo. Fue un comportamiento meticulosamente condicionado por el entorno de trabajo. Ah, o sea que la empresa los condicionó. Sí, se documentó que, debido a una escasez crónica de repuestos y un mantenimiento súper deficiente, las aeronaves de la flota volaban frecuentemente con sensores averiados, fallas eléctricas no resueltas y sistemas parcialmente degradados. Volaban rotos. Básicamente, las alarmas espurias y las falsas advertencias se habían convertido en una melodía cotidiana en esas cabinas. Sonaban todo el tiempo por error. Entonces los pilotos desarrollaron lo que se llama fatiga de alarma. Sus cerebros aprendieron a decodificar el sonido de advertencia de la máquina no como un peligro real inminente, sino como una falla técnica recurrente más de la empresa, una molestia que debía ser ignorada para poder cumplir con el horario de vuelo y no retrasar la operación. Es la aplicación sombría de la antigua fábula del pastorcito mentiroso, pero llevada a un entorno industrial de alta letalidad. Tal cual. Ahí viene el lobo, hasta que nadie hace caso. Exacto. Si la cultura de mantenimiento obliga a operar sistemas donde las advertencias suenan por error constantemente,
La mente se adapta para sobrevivir a la frustración, silencia el ruido. Es un mecanismo de defensa psicológico. Claro, el inmenso problema es que el día que los sensores funcionan correctamente, el día que la alarma grita porque el lobo realmente está a punto de atacar, la respuesta humana es la apatía total. Y la investigación profundizó aún más en la negligencia corporativa, fíjate. ¿Qué más encontraron? Descubrieron el estado físico y administrativo en el que se encontraba el capitán Weigel la misma noche del impacto. Los registros revelaron que su licencia habilitante estaba vencida. ¿No puede ser? Sí, y peor aún, bajo la presión extrema de la gerencia por cubrir las rutas del agresivo plan de expansión, el capitán acumulaba la asombrosa cantidad de 72 días de vacaciones atrasadas sin tomar. O sea, 72 días sin descanso adecuado en una de las profesiones que exige el más alto nivel de concentración y agudeza mental del planeta. Es criminal. Esos datos pintan el cuadro completo de un sistema fracturado desde la cúpula directiva hasta la plataforma de rodaje. Tripulaciones crónicamente exhaustas, sometidas a un estrés operativo incesante, sin supervisión rigurosa ni apoyo normativo. Forzadas a operar máquinas cuya integridad técnica estaba comprometida todos los días. Exacto. Las defensas de seguridad fueron erosionadas y eliminadas sistemáticamente en nombre de la productividad. Y lo que añade una dimensión de profunda injusticia a este caso es cómo respondió el sistema legal a estas revelaciones. Sí, la parte judicial es indignante. Porque aunque la investigación técnica expuso una cadena clara de negligencia institucional que se originaba en la alta gerencia corporativa, el proceso judicial que siguió fue agoniantemente lento. Súper burocrático. ¿Cuánto tardó? Bueno, recién en el año 2010, 11 años después de que el avión cruzara la reja del aeropuerto, 2 altos directivos de la aerolínea fueron condenados en primera instancia por estrago culposo. Bueno, al menos hubo una condena inicial. Sí, pero mediante un laberinto de apelaciones, tecnicismos legales y el vencimiento de los plazos de prescripción penal, esas condenas fueron finalmente anuladas. Dejando a las familias de las víctimas frente a un escenario de absoluta impunidad legal. Y impunidad total. Es un final desolador para una tragedia que ofreció incontables oportunidades de ser prevenida. Hubo alertas mecánicas, hubo señales organizacionales, hubo operadores en tierra que vieron el error visualmente. Y sin embargo, ninguna barrera logró detener el impulso de esa noche. Y el evento trágico del APA demuestra sin lugar a dudas que cuando las métricas financieras se convierten en el único lenguaje que entiende la alta dirección, los protocolos de seguridad inquebrantables se transforman silenciosamente en meras sugerencias prescindibles. Es escalofriante pensarlo así. Y queda una pregunta inquietante para el análisis individual de quienes nos escuchan. Al observar la vasta infraestructura invisible de la que dependemos ciegamente cada día, ¿cuántos sistemas vitales están siendo operados en este preciso instante por personas exhaustas, con licencias vencidas, ignorando alarmas críticas que el sistema ha decidido normalizar? Es una interrogante muy perturbadora sobre el verdadero costo de la eficiencia extrema en las infraestructuras en las que confiamos nuestras vidas a diario. Si alguien desea conocer el conflicto interno de este evento, escriba WRZ Whiskey Romeo Zulu en los comentarios y se le enviará la película completa. Gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Flight Level Change Mode. Hasta la próxima.